¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Estamos en una temporada en donde hemos tenido decisiones sobre prisiones preventivas para diversos líderes políticos. Hemos tenido a dos expresidentes que han estado en prisión. Uno de ellos todavía mantiene la condición de reo, pero se encuentra internado en una clínica, como sabemos. Pero al igual que estos personajes políticos, hay miles de personas en el país que se encuentran detenidas en los diversos penales de nuestro país. Algunos de ellos esperando que sus procesos judiciales puedan avanzar o por lo menos iniciar. Esto provoca también el hacinamiento en los diversos penales que tenemos en nuestro territorio nacional. Para hablar sobre esta situación, analizar un poco en qué está este tema y cómo puede avanzar o no una modernización de la situación carcelaria en el país, estamos con la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a quien le damos la más cordial bienvenida. Marisol, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo usted ha sido ministra de Justicia, ha conocido de cerca la situación? Cuando estaba en el Congreso también ha tenido oportunidad de conocer el tema, ha estado vinculada también al tema en reiteradas ocasiones. Exacto, entonces este trabajo social que se realiza ahí también. ¿Cuál es la situación de la carcelería en el Perú, de los penales? Estamos con gente que entra a prisión, están hacinados ahí esperando juicios, otros que no pueden salir todavía a pesar de que ya les dieron libertad. ¿Cuál es la condición? Mira, números gruesos. Yo he tenido la oportunidad de mirar los penales desde el Congreso, es decir, fiscalizando acciones, políticas públicas, desde el Poder Ejecutivo, llevando a cabo políticas públicas, y también desde la sociedad civil, porque yo soy parte de la capellanía de Castro Castro. Tenemos una brecha que cada vez es más grande y que significa números gruesos, que cuando empieza el gobierno de Ollanta habían 45.000 presos, más o menos. Cuando termina el gobierno de Ollanta habían 85.000. Hoy hay 90.000 y la proyección es que al 2021 lleguemos a 100.000. ¿Y cuál es la unidad de albergue? ¿Qué cosa es una unidad de albergue? Es más que una cama. En estricto es una cama, computan las camas, pero una unidad de albergue supone además el espacio libre, el espacio de comidas, el espacio de talleres. Una unidad de albergue es el espacio que permite albergar un privado de libertad desde su ingreso hasta su salida, para garantizando los demás derechos, porque pierde solo su derecho a la libertad, no su derecho a la salud, ni su derecho a la educación. Garantizando los demás derechos, tú puedas devolverlo a la sociedad resocializada. Digamos, ese es el concepto de unidad de albergue. ¿Cuántas habían cuando termina el gobierno de Ollanta? 35.000. 35.000, y hay una brecha ahí de más o menos el 120%, 130%. Hoy día se han logrado hacer, durante la gestión de Carlos Ode Vázquez Ganosa, presidente del INPE, casi 15.000 unidades de albergue más, pero ya no unidades de albergue, porque no había plata, camas. Entonces, ¿qué se hizo? Donde había dos camitas, dos literas, se ponía una al medio. O sea, son como, más o menos, imaginemos un cuarto de baño mediano. En esos cuartos, digamos, no son grandes, 4x4, tienes un camarote arriba, un camarote abajo, uno aquí, uno acá, y el baño en la esquina. Entonces es el modelo típico. Y ahí deberían haber 4 personas, pero a veces hay hasta 14. En cada cama duermen 2, uno con los pies y la cabeza del otro. En el suelo normalmente duermen 2 o 3 o 4, dependiendo del tamaño de la celda. A veces en el silo lo limpian, le ponen una tela en las noches y ponen un colchón más. En Piura o en Tumbes cuelgan hamacas. Entonces eso es una locura, y esas carceletas se cierran en la noche. Entonces, mira, más allá de los terremotos, de los temas de salud, de dormir encima de un silo, ahí todos tienen su botella para hacer sus necesidades en la noche. Si hay otro tipo de necesidades, bueno, qué pena, ¿no? No quiero ni preguntar cómo lo resuelven. Los problemas de tuberculosis, tú tienes el 5% de la tuberculosis del Perú concentrada en cárceles. Y la gente cree que no pasa nada, pero claro que pasa. En un penal como Castro Castro, 4.500 personas van un día de visitas, 5.000 más, 4.000 más, y esas 4.000 salen de Castro Castro con posibilidades bastante grandes de poder contraer TB. Y esa gente se sube a las combis y sale pues la tuberculosis tosiendo de esa fuente del Urigancho. O sea, no es ahí grave, digamos, eso no es tan grave como la TB, pero es grave. Problemas de VIH, ¿no? Entonces,
El drama es que la brecha se hace cada vez más grande, y la capacidad de un penal para 2.500 privados de libertad te puede demorar un par de años en construir. Y no es que entren más presos, o sea, la gente se equivoca cuando cree que esta suerte de legislar por emoción violenta, ¿no? Entonces los congresistas, ay, el niño fue violado, es horrible, es terrible. No, 50 años, hay que matarlo, hay que castrarlo. Hay que hacer políticas públicas serias. De prevención, básicamente. Por supuesto, ¿no? Hay que saber, a ver, de los privados de libertad hay un censo penitenciario del 2006 que si la gente lo estudiara, y cuando te hablo de la gente, te hablo de los funcionarios que toman decisiones en este país, podríamos diseñar políticas públicas. Si los alcaldes distritales lo estudiaran, podrían diseñar políticas públicas por lo menos en su distrito. Se sabe, por ejemplo, números gruesos, que 6 de cada 10 privados de libertad vienen de hogares disfuncionales, sufrieron violencia familiar, no terminaron media. Se sabe que la mayoría de ellos antes fueron transportistas, o sea, de los trabajos, el trabajo que tiene mayor incidencia penitenciaria es el transporte público. Y todo esto tiene que ver con que no hagamos políticas dirigidas. Si ya sabemos que y en adolescentes se repite la misma figura, niños que vivieron en un lugar donde había por lo menos una persona que había estado presa antes, lugares donde habían pandillas, madre o padre alcohólico que los abandonó, en fin, el cuadro se conoce. Estamos incluyendo dentro de esta amplia población penitenciaria, ahora que menciona el tema de los jóvenes, a los chicos que salen de los centros de reclusión infantil juvenil y tienen que pasar a un centro penal, ¿o no los estamos incluyendo? No, porque eso era tan absurdo el sistema que el tema de los menores infractores estaba a cargo del Poder Judicial. Si ya para nosotros como Estado era un error que la parte de cárceles de adultos la viera el Ministerio de Justicia a través del INPE, y ya era más que un error, ya era difícil articular con el Ministerio de Educación para que de Educación, con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tendría que hacerse cargo de los problemas de salud penales, pero no es así. Hay una posta en cada cárcel y hay un régimen diferenciado entre los profesionales de salud que trabajan en MINSA y los profesionales de salud que trabajan en los penales. Eso no tiene ninguna justificación, es un absurdo. Es un absurdo. Pero además tenías los centros de menores infractores de hombres y mujeres en todo el país que eran administrados por el Poder Judicial. Yo no tenía ninguna capacidad operativa para hacer políticas de reinserción de estos menores infractores. Pero además, como no había comunicación entre uno y otro porque pertenecían a poderes distintos, habían a veces convenios, algunos presidentes del Poder Judicial, que cambian cada 2 años, hacían políticas más o menos serias. Duverly hizo un buen trabajo. Claro, Duverly había estado preso cuando tenía 18 años y sabía lo que era estar en un penal. De hecho, fue conmigo al penal de Lurigancho y al penal de Castro cuando él era presidente del Poder Judicial y yo ministra. Y los menores infractores no tienen posibilidades reales de cambiar su destino. No desde un trabajo serio del Estado, ¿no? Si lo hacen es porque, en fin. ¿Y cómo generar este tipo de políticas públicas que de alguna manera se preocupen o busquen modernizar el sistema de reclusión en los penales, cuando la coyuntura más bien empieza a disparar hacia otros lados, ¿no? Estamos en una situación en la cual estamos preocupados qué va a pasar con Keiko Fujimori, cómo le estará yendo en el penal de Chorrillos, o qué va a pasar con Alberto, si es que estamos encerrados en esos. ¿Cómo plantear, cómo le fue a usted cuando fue ministra de Justicia para plantear estos temas? Yo lamentablemente el trabajo que se hizo en Justicia fue un trabajo serio. Y cuando a ustedes les tocó una papa caliente, ¿no? Que fue el tema del indulto y toda esta situación. Ahí había que tomar una decisión, y la decisión la tomé yo y la tomaron otros, cada quien en función de lo que creía correcto, ¿no? Lamentablemente lo que yo consideré en ese momento no fue lo que finalmente se decidió, pero yo estoy tranquila con esa decisión. Creo que nadie debe morir en la cárcel, pero creo que la misericordia termina donde empieza la justicia, ¿no? Pero en fin, más allá de ese tema que nos va a volver a distraer, regresemos al de verdad importante. La gente tiene que entender que en la cárcel hay personas. Eso es lo primero que hay que decir. Hay seres humanos, que podrían ser el hermano de quien nos está escuchando, su padre, su madre, ella misma. No porque se metan temas como el abayato o a hacer donaciones que finalmente no hacen, no. Porque está manejando, se tomó un trago de más y tuvo la desgracia de atropellar a alguien. Porque vio que a su hijo le estaba pegando a alguien y perdió el control y reaccionó mal y terminó en la cárcel.
porque entró a su cuarto y encontró a su pareja con otra persona y lo mató. Hay varios de esos. Porque no le pagó alimentos a su hijo. O porque, eso es el grueso, el grueso. Los sicarios, asesinos, narcotraficantes, proxenetas son el 5%. O sea, no. El grueso es gente que, o un burrier, o una burrier, que es la media, ¿no? Chica con necesidades, guapa, cuya madre está enferma, cuyo hijo perdió y se le presenta el negocio y se mete. Y termina, siempre presa, pero 10 años. Yo no sé, nuestro Código Penal es absurdo, que tiene poco más de 400 artículos y 600 modificaciones. Entonces tú encuentras barbaridades, como que maltratar a un perro, que es terrible, por supuesto, es terrible, pero tiene una pena más grande que exponer a peligro a un niño. Es una locura, este país está de patas arriba. Entonces, el sistema penitenciario no está ajeno a este país raro en el que las prioridades se han cambiado, en que la autoridad no fija las prioridades y quiere que el país las fije. Un momentito. O sea, esto es un chiste. Había un rey español hace muchísimos años, del siglo anterior, que él decía que tenían que tomarse las decisiones porque esto era como que el niño decidiera si se lavaba la cara o no. Claro, esto era un rey, no era una lógica monárquica, pero sácalo de eso. A ver, ¿por qué no preguntamos hoy día si la gente quiere pagar impuestos? La gente va a decir que no, yo voy a decir que no. La autoridad es como el padre, tiene que hacer lo correcto y quien bien te quiere te hará llorar. Tiene que corregir las distorsiones que hay en el sistema y tiene que ser lo suficientemente firme como para saber que algunas no van a ser populares. Pues tiene que hacerlo. Ahora, finalmente, Marisol, esto va de la mano con un tema que se está discutiendo ahora también, que tiene que ver con la reforma de Administración de Justicia, el sistema de Administración de Justicia, que bien, nace a partir de un escándalo mediático, un escándalo de corrupción, pero es una reforma que tiene años que necesita haber sido trabajada. Pero yo no la veo. ¿Qué falta? Todo. Yo no se ha hecho nada. Lo que vamos a votar el día 9 de diciembre es una ley. Mira, yo los invito, de verdad y con seriedad, a leer en la página del Ministerio de Justicia el Acuerdo Nacional por la Justicia. Es una cosa mía. Yo lo único que hice fue sentarlos a todos en una mesa, nada más. Durante varias sesiones, incluso en Arequipa, en un taller, identificamos qué tenía que hacerse para la reforma de justicia. Y ahí hay una hoja de ruta, que además fue tomada por quienes hicieron la Comisión Wagner. De lo informe de la Comisión Wagner solo se ha tomado uno y medio. Uno se ha tomado en la práctica con referéndum y el medio se ha tomado en el tema de compromisos del presidente de la República el 28 de julio, que espero que se estén caminando a concretarse, que es el tema de la ONP para tercera edad. ¿No? Pero la reforma tiene que ver con institucionalidad dentro de cada una de los miembros del sistema, reformas legislativas para cambiar cómo funciona la Suprema, cómo funciona la Superior. Luego todo el tema anticorrupción, que es el control interno y el control externo para políticas anticorrupción. Luego todo el tema de procesos eficaces y eficientes, o sea, procesos rápidos pero que den resultados. Y finalmente, el tema de capacitación y selección. Bueno, selección es lo que está solucionándose con el tema de la reforma. Además, sin la seguridad de que esa reforma se va a implementar en enero, porque si no hay una ley de desarrollo legislativo, la última disposición del proyecto de reforma lo dice, eso va a seguir hasta marzo del próximo año. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? ¿Calmando a la gente 2 meses, 3 meses, 5 meses? Yo creo que el presidente es un hombre bueno. Y creo que ha tenido que cargar una mochila que no... Y creo que es difícil gobernar, porque tú puedes tenerlo todo en la cabeza, pero los procesos son... Este país está diseñado para fracasar. O sea, su estructura es una estructura diseñada para fracasar. Si no la cambiamos, de verdad, y por supuesto sin violencia, porque para eso no existe, con racionalidad, con gradualidad en el cambio, pero con una ruta clara, mira, tendremos que confiar en que vayan tocándonos en medio de un montón de ladrones alguna buena persona que intente hacer las cosas. Y eso es fatal, y para cárceles no es la excepción. Yo solo quiero terminar diciendo esto porque la gente que nos está escuchando puede pensar, bueno, pero es un delincuente, pues Marisol, también hay gente que tiene hambre, también hay gente con anemia, también hay 80.000 peleas que hacer y tú te estás preocupando por los presos. Ah, perdón, un momentito. Primero, yo me preocupo porque me importan como seres humanos. Yo creo que es lo que corresponde. Pero si no lo hacen por eso, 2 dedos de frente, pues. La gente que está en la cárcel va a salir de todas maneras. Salvo los que tienen cadena perpetua, que son los menos, no tengo la cifra, pero te aseguro que del 5% debe ser
en realidad el 2,5%, cadena perpetua, que además se puede revisar después de 25 años. Pero salvo ellos, todos los demás, en 8 años, en 5 años, en 6 años, en 10 años, van a salir. Así como ha salido Garrido Leca, así como han salido los terroristas que a todos, incluyéndome, nos ponen nerviosos, porque sabemos que no se ha hecho nada. Claro, si nos hubiera dicho, mira, Garrido Leca está en un proceso con apoyo psicológico y nos hubieran acompañado la cárcel de Garrido Leca pidiendo disculpas, pidiendo perdón, no sé, arrepentida, probablemente al salir nadie iba a aplaudir, pero hubiéramos dicho, ojalá, ¿no? Pero claro, sabemos perfectamente que no se ha hecho nada. Y entonces el problema es que la gente va a salir. Y tú tienes dos opciones como ciudadano. O decides que salga cambiado, inviertes en eso, te preocupas por eso, o lo que estás haciendo es que esos 100.000 en 8 años estén todos afuera, y hayan otros 100.000 adentro. Entonces la peligrosidad se multiplica por 10. Entonces es elemental. Hay que corregir el problema penitenciario. No se trata solo de hacer más cárceles, también hay que hacer más cárceles. Se trata de mejorar el sistema de beneficios penitenciarios para que identificar con justicia, no con plata, a los que no son peligrosos, que ya cumplieron parte de su condena, que ya quieren cambiar, que tienen un proyecto de vida, usar el método de grilletes. Yo lo he hecho eso hace 1 año y medio, recién han puesto 15 grilletes. Muy bien. Vamos a seguir evaluando. Podríamos estar ahora. Bastante para seguir desmenuzando el tema. Le agradecemos por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y por preocuparse por un tema tan importante. Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia, estuvo con nosotros. Pueden ver estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada. Gracias.